estrategias para conseguirla. El arranque. Con Maxi Lecky. Preocupados por la situación económica, social del país, estamos hablando con diferentes referentes políticos, sociales. En este caso vamos a hablar con una diputada nacional, ella es Nilda Garrés, abogada, diputada nacional, fue embajadora de Argentina en Venezuela, también fue embajadora de Argentina en la Organización de Estados Americanos. Bueno, muy amablemente va a charlar con nosotros de lo que estamos viviendo. ¿Cómo le va, Nilda? Maximiliano Lecky, equipo la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, No, al contrario. ¿Cómo está viendo lo que el presidente Mauricio Macri, a través de su ministro Hernán Lacunza, anunció ayer y, bueno, la situación de los mercados y, sobre todo, de la gente hoy? Bueno, con suma preocupación, por supuesto, ¿no? El fracaso del gobierno, bueno, cada vez es más evidente y las medidas, quizá esta tenga algún tono de realismo en cuanto a que finalmente ha afrontado, ha sincerado de alguna manera la situación que estábamos viviendo, ¿no? Con la adopción de esta medida que llama reperfilar la deuda, que bueno, es reestructurar la deuda, tratando de hacer un default selectivo, ¿no? Default técnico y selectivo, pero bueno, es una de las formas del default, ¿no? Lo más grave es que esta administración económica que él ha hecho fue arrojando en 2 años solamente, porque ni siquiera fue en los 4, se fue en los 2 últimos sobre todo, que bueno, la mega devaluación que Macrista arrojó a la economía a un escenario de imposibilidad de pagar la deuda y en el marco de un endeudamiento inédito en la historia argentina, ¿no? Por su magnitud. Y bueno, estamos ahora ante esta situación que todavía no conocemos bien la letra chica, no conocemos los detalles, qué cosas van a ir al Congreso, qué cosas va a tener que tratar el Congreso, y bueno, estamos todavía un poco oscuros en lo que pasa, y lo que, claro, estas medidas no resolucionan es el problema socioeconómico, ¿no? Que ayer, en contraste, mientras se tomaban estas medidas para el mercado financiero, había una multitud en las calles pidiendo comida, sí, exacto, pidiendo comida, algo que parece casi increíble en un país como la Argentina, que produce comida para 400 millones de personas. Nosotros teníamos a nuestra gente, a nuestros compatriotas y a los habitantes de este país pidiendo comida, ¿no? Nilda, muy importante lo que está diciendo en relación a que ustedes todavía no conocen la letra chica de lo que anunció Lacunza ayer. Y me pregunto, ¿por qué el gobierno decide enviar este reperfilamiento, reperfilamiento, como dicen ellos, al Congreso, y no lo hizo cuando tomó la deuda? ¿Cuál es la posición que van a tomar? Si lo sabe desde el bloque o si personalmente consideran que lo van a tratar y tal vez lo que están intentando es enlodar a todo el Congreso en una medida que el gobierno decidió tomar unilateralmente. Sí, la verdad que no conocemos, porque no conocemos bien qué es lo que se persigue finalmente, y tampoco sabemos por qué no se mandó la primera vez que se tendría que haber mandado, ¿no? Porque era una asunción de deuda que tendría que haber tratado el Congreso, no se hizo, y ahora suponemos que va a haber un DNU. Yo por lo menos no he visto solo las noticias de la mañana muy temprano, pero no vi después si ha salido ya el DNU, pero suponemos que va a haber un DNU que va a tener que ser tratado por el Congreso, y bueno, y también habría un proyecto de ley, dicen ellos, que están preparando para que el Congreso trate, y bueno, de alguna manera ellos creo que pretenden que el Congreso legitime esta solución, entre comillas, que ellos han buscado, digamos, ¿no? Para que eso les dé más legitimidad frente al Fondo Monetario y, bueno, al acreedor principal que ellos buscaron, y que es hoy a su vez
tiene como acreedor principal a la Argentina, el Fondo Monetario, ¿no? Ese es el país al que más le han prestado en una catarata de préstamos absolutamente mal otorgados, porque en realidad Argentina cumplió con todos los requisitos y con todos los procedimientos y con todos los mecanismos que el fondo le impuso. El resultado, son cómplices Argentina y el fondo. Son políticas que fueron articuladas entre los dos, y Argentina cumplió insólitamente con esas medidas tan nefastas para el país y para la población de este país, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, así salió este resultado. No es porque no se haya advertido desde la oposición que iba a ser el resultado, y no es porque la oposición tenga poderes mágicos, proféticos, sino que siempre los planes neoliberales, todos, el de Martínez de Oz, el de Cavallo, todos los planes que se aplicaron en el país de estas características terminaron muy mal, terminaron en situaciones realmente terribles, dolorosísimas, y nuestro pueblo tuvo que afrontar las consecuencias. Eso es lo grave, ¿no? Que las consecuencias las tiene que afrontar la gente. Sí. Nilda, buen mediodía. Augusto Niesga le saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Le consulto teniendo en cuenta lo que decía recién de la posibilidad de que salga un DNU para que el Congreso legitime esta decisión del gobierno. Al menos su espacio, ¿usted cree que va a legitimar esto a los integrantes de su espacio que están en el Congreso? O... Bueno, todavía no hemos tenido reunión. Todos ustedes siempre nos preguntan antes de que tomemos las decisiones, quieren saber antes de tiempo. No, obviamente que habrá que analizar, porque tampoco conocemos la letra chica, es decir, claro. Estamos nada más con títulos, con la CUNSA, un discurso corto, escueto, donde siempre, como de costumbre, se le echan las culpas al gobierno anterior, es decir, lo que está pasando ahora, después de 4 años de gobierno, el culpable es el gobierno anterior. Y ahora, ayer escuchaba a Pichetto en un programa televisivo, y Pichetto decía, en fin, es un poco más pícaro, y entonces no le echaba la culpa al gobierno anterior, porque además él formó parte de alguna manera como presidente del bloque, pero decía que evidentemente lo que ha desestabilizado, acelerado la desestabilización, como si hubiera estado estabilizada hasta ese momento, es el triunfo realmente elocuente, muy significativo del Frente para Todos. Es decir, el triunfo de la fórmula Fernández ha generado inestabilidad, ha agudizado la inestabilidad en el ámbito financiero. Y esto es como insólito, que haya ganado con mucha contundencia una de las fuerzas que se presentó en un proceso democrático, en un proceso ordenado, en un proceso absolutamente normal, resulta que es el que genera estas consecuencias de aumento del dólar, de desestabilización en el mercado financiero, de suba del riesgo país a un récord. En el gobierno de Macri nunca se había registrado un 2.100 puntos de riesgo país. Es decir, los culpables somos los que ganamos la elección en forma intachable, porque nadie ha acusado la victoria de ningún defecto, es decir, ni de fraude, ni de ningún tipo de irregularidad. Bueno, sin embargo, igual tenemos la culpa. Es una especie de manía de que la culpa la tiene el otro, y no un gobierno que se ha conducido realmente de una manera nefasta, ¿no? Era crónica de una muerte anunciada, digamos, ¿no? Las medidas que Macri fue tomando, la política que adoptó, los fines que perseguía esa política neoliberal y de consolidación de los sectores financieros, y bueno, y finalmente lo que uno busca y va consolidando con diversas medidas, finalmente, bueno, se muestra en toda su crudeza, y lo que es más grave, esa crudeza se ha volcado sobre los sectores más amplios de la población, con una tasa de aumento de la pobreza, del desempleo, del empleo precario, que asusta realmente, y que bueno, si no se buscan soluciones muy rápidas, muy urgentes, que no parece tener el gobierno
toda la urgencia para buscarlas, pero bueno, vamos a terminar en una situación de catástrofe social, digamos, ¿no? De catástrofe, no digo ya de dificultades, de problemas, de dolores terribles que está sufriendo la gente, sino de catástrofe, porque la gente está faltándole comida. La comida, sí. Nilda, muchas gracias con estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable, que tenga buen día, ¿eh? Gracias a usted. Un abrazo grande. Nilda Garré, diputada nacional, charlando en la mañana de Radio Sónica. Bueno, tratamos de darte el panorama general del día de hoy, esperemos que mañana las cosas